Sentir no es igual a tener sentimientos. Diferenciar sentir de sentimientos es clave para el autoconocimiento de los patrones automáticos que nos gobiernan, sin darnos cuenta, por supuesto. Esta clase entonces busca explorar cómo funciona esta distinción. La diferencia es sutil, pero fundamental para tomar conciencia y dirigir nuestra vida con más libertad. Vamos adelante. Bien, entonces, el sentir es una experiencia física directa y eso implica un registro ante un estímulo del entorno que puede impactar emocionalmente o no. Pero es un estado neutro y momentáneo, donde los 5 sentidos de nuestro cuerpo nos informan cuándo hay que abrigarse, por qué hace frío, comer cuando tengo hambre, quitar mis manos rápidamente si paso cerca de un rosal con espinas o del fuego. Si se corta la luz, busco algo con que alumbrar para poder caminar, etc. Son reflejos automáticos programados para funcionar y no tener que reflexionar cada vez que se repita esa situación. Imagínate si tengo que sostener mi atención a cada detalle que debo dar con la mano, que debe encender el vehículo o la otra tiene que tomar el volante. Después tengo que poner las marchas, los cambios, las balizas, el freno del coche, mirar para atrás, muchas coordinaciones para salir a trabajar todos los días. Me consumiría mucho tiempo de energía. Por lo tanto, la época de aprendiz y de practicante en la conducción ya pasó y ese aprendizaje ya fue instalado en la memoria celular para activarse cada vez que sea necesario y así poder ahorrar energía vital para el resto del día. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. En cambio, el sentimiento es algo duradero y está describiendo un estado emocional. Es una emoción procesada. Por ejemplo, tener el temor a la oscuridad. Este sentimiento es la interpretación que le estoy dando al miedo, que es una emoción básica primaria. En cambio, el temor es el miedo argumentado. Pero esa fundamentación puede ser más objetiva o menos objetiva, subjetiva, porque es la interpretación de mi lógica documental, de mi memoria, y va a depender del valor que le dé a las cosas. Entonces, los sentimientos son el resultado de procesar lo que se siente y allí se traducen como amor, odio, temor, ansiedad, melancolía, etc. Por lo tanto, podemos decir que el sentimiento es abstracto, es mental, en donde interviene una conceptualización de mi parte, la cual va a influir en cómo vaya a sentir en futuras experiencias. Depende de la mentalidad que tenga y eso va a hacer que sienta una emoción u otra de acuerdo a mi experiencia vivida ante ciertos estímulos desencadenantes del entorno. Entonces las emociones tienen que ver con nuestra forma particular de percibir a la realidad. ¿Ok? Bueno, a la siguiente. Bueno, registrar es lo primero que debo atender para que así mi conciencia emocional me brinde la información necesaria para traducir esos patrones que me operan. Es importante encontrarse unos minutos a solas en un espacio que me aporte calma, tranquilidad, que esté libre de distracciones, de ruidos molestos, etc. ¿Para qué? Para empezar a entrenarme en este aprendizaje de poder registrar lo que estamos sintiendo en el aquí y ahora y lo que vaya aconteciendo. Bien, entonces, ¿qué hago? Me enfoco en mi cuerpo primero, en mi respiración, en esas sensaciones que vayan apareciendo y las escribo, las anoto en un cuaderno, en un papel. Sin juzgarlas, por supuesto, solamente me dedico a describir lo que siento objetivamente. Bien, por ejemplo, escribo: siento un nudo en el estómago, hay tensión en mis hombros, me cuesta respirar, siento dolor en tal o cual lugar. Entonces, te propongo lo siguiente: vas a cerrar los ojos por un minuto. Inspiro por la nariz, cuento en mi mente unos 4 segundos y expiro por la nariz también,
que salga todo el aire hasta llegar al piso de lo que pueda aguantarla. Unos 6 segundos aproximadamente son. Quedo sin aire, lo retengo un segundo y vuelvo a repetir unas 2 veces más este procedimiento. Luego aplico la técnica del escáner corporal desde los pies hasta llegar a la cabeza, percibiendo así cada rincón de mi cuerpo para que al finalizar me quede más o menos con 3 sensaciones físicas que haya conseguido detectar, pero sin ponerle nombre de ninguna emoción, ¿ok? Que sea lo más objetivo posible. Bien. Entonces, ¿cómo es pasar de la sensación al significado? Cuando aparece automáticamente una interpretación como mecanismo de la mente para darle una explicación sensata a lo que sentimos, ¿sí? El asunto es que ese mecanismo viene circunscrito a una forma de traducir lo que nos pasa a través de experiencias previas. Entonces, al nombrar lo que sentimos, estamos colocándole etiquetas como miedo, ansiedad, angustia, tristeza, rabia, etc., sin darnos cuenta que lo que traduce mi mente al interpretar lo que siento ya fueron vivencias antes hechas por mí, vividas por mi clan, por la cultura social, por la especie, por las memorias del entorno, de la realidad en la que estoy inmerso. Entonces, la interpretación está influenciada por cómo el sujeto va a evaluar la relevancia o no, el impacto o no del estímulo o los estímulos recibidos. De esta manera podemos entender que el sentimiento surge cuando ese sentir, esas sensaciones iniciales combinado con la valoración que le dimos, se procesa y se convierte en una emoción más compleja y duradera, o sea, que queda estructurada, asociada a una memoria guardada en el tejido neuronal de mi cuerpo, reforzando y validando lo vivido con el significado que le adjudicamos en el pasado. Bien, por lo tanto, el sentimiento, a diferencia del sentir, va a implicar una narrativa interna. La valoración va a actuar como filtro que va a dar forma a ese sentir, determinando qué tipo de sentimiento va a emerger en el futuro, ante estímulos similares. De ahí la importancia de empezar a manejar mejor estos temas, empezar a conocer cómo funciona, para empezar a hacernos cargo de nuestra propia vida, que la sabremos administrar mejor que nadie, cuanto más vayamos ahondando y profundizando en esto. ¿Bien? Ok.